En Aprendiendo con la Tía vamos a hablar del cristianismo. Vamos a abarcar todo o gran parte de qué significa el cristianismo, cuáles son sus reglas, entre otras cosas. Vamos a escuchar el cristianismo. El cristianismo. El cristianismo es una religión abrahámica basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Es la religión más extensa del mundo, con un número estimado de 2.400 millones de fieles, siendo el catolicismo la confesión cristiana con más fieles, 1.406 millones de fieles. Es una religión diversa, tanto cultural como doctrinalmente. Sus principales ramas son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Sus adherentes llamados cristianos comparten la creencia de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y el Mesías, profetizado en el Antiguo Testamento y que sufrió, fue crucificado, descendió al infierno y resucitó de entre los muertos para la salvación de la humanidad. Surgió del judaísmo en la provincia romana de Judea. En sus primeras décadas, el cristianismo era considerado por algunos como una doctrina sectaria de las tradiciones judías ortodoxas. Los primeros líderes de las comunidades cristianas fueron los apóstoles y sus sucesores, los padres apostólicos. Este cristianismo primitivo se extendió, pese a ser una religión minoritaria y perseguida, por Judea, Siria, Europa, Anatolia, Mesopotamia, Transcaucasia, Egipto y Etiopía. Durante estos primeros siglos, los padres de la Iglesia gradualmente consolidaron las doctrinas del cristianismo y elaboraron el Canon del Nuevo Testamento. Algunos de los escritos sagrados cristianos son compartidos con el judaísmo. El Tanai constituye, junto con la Biblia griega, más antigua que el Tanai, en su forma actual, la base y la fuente para el Antiguo Testamento de las diferentes Biblias cristianas. Por este motivo, el cristianismo es considerado una religión abrahámica. La doctrina cristiana, desde los tiempos que existía una misma fe católica fraternal, se ha afirmado que Jesús fundó una comunidad cristiana jerárquicamente organizada y con autoridad, dirigida por los apóstoles, el primero de los cuales era Simón Pedro. Posteriormente, los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús estructuraron una iglesia organizada. Una carta escrita poco después del año 100 por Ignacio de Antioquía a los de Esmima, capítulo 8, es el texto más antiguo que se ha conservado, en el cual se usa el término Iglesia Católica o Universal. Allí donde aparezca el obispo, allí debe estar el pueblo. Tal como allí donde está Jesús, allí está la Iglesia Católica. El mismo Ignacio de Antioquía testimonia la existencia de un clero en 3 grados que consistía en obispos, presbíteros y diáconos. En el siglo III,
San Cipriano, obispo de Cartago, habla de una jerarquía monárquica de 7 grados, en la cual la posición suprema la ocupaba el obispo. En esta jerarquía, el obispo de Roma ocupaba un lugar especial, en cuanto sucesor de San Pedro. En el año 301, el reino de Armenia, bajo el reinado de Tiridates III, se convirtió en el primer estado en oficializar el cristianismo. En el año 311 se decretó el Edicto de Tolerancia de Serdica, que da fin a la persecución contra los cristianos en el Imperio Romano. 2 años después, en el año 313, los emperadores Lucinio y Constantino reconocieron la libertad de cultos y legalizaron el cristianismo mediante el Edicto de Milán, luego de lo cual se formuló el credo niceno. En el año 380, el emperador Teodosio convirtió al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, convirtiendo al imperio en un estado confesional y teocrático. Desde entonces, el cristianismo ha sido, en sus diferentes ramas, la religión dominante en el continente europeo y ha influido de manera significativa en la cultura occidental y en muchas otras. La iglesia de los primeros concilios ecuménicos se conoce frecuentemente como la Gran Iglesia, porque la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y las iglesias ortodoxas orientales estaban en plena comunión. Debido a disputas cristológicas, la Iglesia del Oriente se separó luego del Concilio de Éfeso en el año 431 y las iglesias ortodoxas orientales se separaron tras el Concilio de Calcedonia en el año 451. La Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa se separaron en el Gran Cisma en el año 1054, en parte por diferencias acerca de la autoridad del Papa de Roma. El protestantismo, aunque es en realidad un conjunto de denominaciones, aparece por primera vez durante la Reforma Protestante del siglo XVI, por lo que percibían como importantes desviaciones teológicas y eclesiológicas de la Iglesia Católica. Como respuesta a la Reforma Protestante, la Iglesia Católica celebró el Concilio de Trento 1545-1563 e impulsó la Contrarreforma. Con el descubrimiento de América y la expansión europea, el cristianismo se extendió por América y otras partes del mundo.